Hola, buenos días hermanas y hermanos. Hoy es el día 21 de febrero del 2018 y así como dice la palabra en Mateo 24:7, este año también ha comenzado, tal vez más que nunca, con grandes terremotos, pestilencias, hambrunas en distintas partes del mundo. Vamos a hacer un repaso en este vídeo de los eventos catastróficos que se han producido solamente entre enero y febrero del 2018, algunos de ellos. Este no es un recopilatorio, es simplemente un repaso de algunos que son muy recientes. También vamos a hablar de la bolsa de magma, tremenda bolsa de magma que se está acumulando bajo el volcán de Yellowstone en la parte central de Estados Unidos y el peligro que los mismos científicos están apuntando si esto llega a estallar o si la presión aumenta un poco más. Y también relacionado con esto, la gran activación del llamado anillo de fuego que afecta a toda la costa del Pacífico tanto de Estados Unidos y Sudamérica como de Japón, China, Rusia, muchos otros lugares del mundo. En febrero del 2018 tenemos la impresionante erupción del volcán Sinabung en Indonesia. También se han visto en Irak los cielos rojos de sangre, un efecto que no es la primera vez que se veía porque en los últimos años en distintas partes del mundo se ha venido viendo este efecto. También hemos visto ríos rojos, ríos de sangre, como en Indonesia el pasado año en agosto, o en el río siberiano, en el que se vio y amanecieron los ríos completamente rojos, como si estuviesen llenos de sangre. También hemos visto la erupción del lodo de este volcán que hay en Trinidad y Tobago, que se llama el Lodo del Diablo, en febrero del 2018. Y, por supuesto, el terremoto de 7.2 en México, muy reciente, en febrero del 2018, que ha dado lugar a muchas réplicas, algunas de ellas muy fuertes. Esto lo vimos el día 16 de febrero del 2018. Esto ha hecho también sonar muchas alarmas porque el terremoto anterior fue muy potente y seguramente los mexicanos no esperaban otro terremoto tan potente en su tierra. Pero el Señor lo ha venido alertando en varias profecías. También hemos visto un terremoto en Taiwán de 6.2 en la escala Richter en febrero del 2018. Hemos visto otros terremotos menores en tierras donde no suele haberlos, como en Gales, en Reino Unido. Y también hemos visto un fenómeno impresionante de muerte masiva de peces, esta vez en Argentina, en febrero del 2018. Esto es algo que se viene viendo años atrás. No solamente la muerte masiva de peces, sino también de aves que caen fulminadas desde el cielo en cantidades impresionantes, en cientos y en miles. Nadie ha podido dar ninguna explicación plausible a estos hechos. Hemos visto también en el 2018 un sinkhole, uno de estos agujeros impresionantes que se abren en la tierra de forma espontánea, esta vez en la ciudad de Roma. Tengo unas imágenes de este último terremoto de México. Vamos a tratar de ponernos en situación de lo que puede sentir una persona cuando se vive un terremoto. Veamos el terremoto de México.
Muchos están dando ya la voz de alarma. Estamos hablando de autoridades científicas, especialmente en relación a la fuerte actividad sísmica que se registra en el supervolcán de Yellowstone. Superan por completo cualquier norma histórica. Se pueden producir miles de temblores y microtemblores en unos pocos meses en esa sola zona, y es porque la presión que está produciéndose debajo de ese volcán es absolutamente impresionante. El supervolcán de Yellowstone está deformando la superficie terrestre y está acumulando una cantidad de presión absolutamente jamás vista. El terreno en algunas zonas de Yellowstone se ha elevado varios centímetros, incluso 7 y 10 centímetros, y en otras zonas se ha hundido por completo. Y lo que los científicos están temiendo es que la presión de este magma acumulado bajo la superficie llegue a ser tan grande que salga tal vez provocado por un temblor en aquella región que está registrando, como digo, temblores constantemente. Esto está ocurriendo simultáneamente a la evidente activación de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón o anillo está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, y esto ocasiona una intensísima actividad sísmica y volcánica. Bueno, pues en los últimos años hemos ido viendo creciendo esa activación del cinturón. Tenemos que tener en cuenta que no solo se concentran en esta zona, en este anillo, digamos, lugares de subducción, sino también grandes volcanes. Y en esta zona las placas de la corteza terrestre se están hundiendo a gran velocidad, a una velocidad de varios centímetros por año, con lo cual está acumulando toda esa zona del anillo de fuego una enorme tensión que solo se puede liberar de una manera, y es a través de los terremotos. En pocas palabras, y para resumir, estamos acercándonos a la hora cero, a la hora en la que se producirá el gran terremoto, el Big One, que lo llaman coloquialmente los científicos y la prensa. Me ha sorprendido conocer que algunas personas no ven las revelaciones de Diego Ortiz porque dicen que son vídeos muy largos. Así que me he tomado la molestia de extraer la parte más fundamental de la última y potentísima revelación de Dios a Diego Ortiz, en la que le revela exactamente cómo será la sucesión de acontecimientos que debe esperar la Iglesia y toda la humanidad. ¿Cómo serán los juicios previos al rapto? Creo que es muy importante recordarlo para no hacernos falsas ilusiones. Este trance, como ya dije en algún vídeo anterior, este nacimiento de la Iglesia no será sin dolor. No será sin dolor. Tenemos que atravesar ese lugar de oscuridad, esos 3 días de oscuridad, y tenemos que atravesar un tiempo, y no sabemos cuánto. Según Diego Ortiz, es un tiempo corto, pero un tiempo de tribulación. No estamos diciendo con esto que sea la Iglesia la destinada a la gran tribulación, pero sí vamos a ver los juicios de Dios a la tierra, estando la Iglesia aquí. Terremotos, tsunamis, pestilencias, veremos cosas muy graves, muchas iglesias que no son de Dios destruidas. Veremos cosas que harán que nuestro corazón se ponga a prueba, que nuestra mente se ponga a prueba, que nuestra fe se ponga a prueba. Porque no es lo mismo predicar desde un altar cuando las cosas son más o menos normales y ordenadas, que cuando de repente estamos viendo una gran grieta en nuestra ciudad, a gente que se ha caído a través de la grieta y ha perecido, o costas anegadas por los tsunamis, cuando no hay electricidad, cuando no hay agua corriente, cuando caen chuzos de punta y hielo desde el cielo, cuando no tenemos alimentos guardados, cuando no tenemos agua, y sobre todo, y lo más importante, cuando no nos hemos puesto a bien con Dios, cuando nuestra fe no ha crecido lo suficiente como para atravesar ese trance, sabiendo que Dios guarda a los justos. Así que quiero en este vídeo recordar las palabras, unos minutos, en los que Diego explica exactamente cómo se producirán estos acontecimientos. Estad atentos, hermanos. Creo que ahora es el momento de prestar atención, de pedir a Dios que nos perdone, de mirar nuestros corazones, de mirar nuestras vidas, de poner las cosas en orden, porque esto puede empezar a suceder en cualquier momento.
oscuridad a la tierra. Y yo vi 3 días de oscuridad en la tierra y vi la luna convertirse en sangre. Y el Señor me dijo, esto será después de mi juicio. Después de mi juicio. Me dijo el Señor, mira el primer día. Y observé el primer día después del juicio. Y veía una oscuridad tremenda. Y yo empecé a ver la luna con sangre. Vi el segundo día, me dijo el Señor, míralo. Y seguía viendo lo mismo. Me dijo, mira el tercer día. Y veía la oscuridad. Y veía la luna escurrir de sangre y veía como el cielo se manchaba con gotas de sangre. Y el Señor me dijo, mira, porque serán 3 días de oscuridad después de mi juicio. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Y yo solamente veía como la humanidad decía, porque el día grande y espantoso de Jehová ha llegado. Porque el día grande y espantoso de Jehová ha llegado a la tierra. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que se prepare con abrigo. Dile a mi iglesia que se prepare con abrigo. Dile que se preparen con sábana, con chamarra. Dile que se preparen. Y yo veía mucha chamarra muy gruesa. Me decía, porque esto es lo que quiero. Porque esto va a acontecer en México y en muchos países más. Observa lo que acontecerá. Y yo veía, era hielo caer del cielo. Era granizo caer del cielo. Era agua muy fría caer del cielo. Y en aquel momento que veía un frío muy tremendo en todo lo que es México y muchos países más, veía como una gran nevada pasaba. Y era la cantidad de frío que hacía. Oh, santo, santo, santo. Y el Señor me dijo, porque esto es para los últimos tiempos, estoy revelando misterios. Para que después la iglesia de Dios no diga que Jehová no advirtió nada. Oh, mi alma te bendice, Señor. Amaquí alabazo alaya. Y el Señor me dijo, hijo, habla todo esto. Porque mira, yo veía nieve caer del cielo. Era un frío muy grande que acontecía. Y el Señor me dijo, pero el manto de mi Espíritu Santo los va a cubrir. En aquel momento el Señor me dijo, ahora observa, hijo mío, lo que es Estados Unidos. Cómo quedará Sodoma y Gomorra. Cómo quedará este país que es abominación delante de mi presencia. Obsérvalo, cómo quedará ante mi furor. Y observé Estados Unidos. Una tremenda desolación en Estados Unidos. Una gran calamidad que había llegado a Estados Unidos. Ya no veía edificios en aquel lugar. Oh, santo, mi alma te bendice. Me dijo, porque Sodoma y Gomorra quedará destruido ante mi ira. El Señor me decía, mira cómo quedará Estados Unidos. El primer día después de mi juicio, obsérvalo. Y observé el sol puesto en Estados Unidos. Muy fuerte alumbraba el sol. Y el Señor me dijo, ahora observa el segundo día. Y seguía observando el sol. Me dijo, observa el tercer día. Y seguía observando el sol arder más que nunca. Y veía que no tenían agua en aquel país. Y yo escuchaba a los hombres y mujeres y madres decir, queremos agua. Queremos agua porque nuestros jóvenes desmayan. Porque nuestros hijos desmayan. Porque nuestras hijas desmayan. Oh, Maquira, Basajalaya, Mansa. Me dijo el Señor, han desmayado. Y ellos decían, queremos agua porque desmayamos. Tenemos sed, por favor, danos agua. Y yo escuchaba cómo le gritaban al Señor. Y le decían, Señor, ¿por qué nos has hecho esto, Padre? Y muchos yo veía que blasfemaban el nombre del Señor, maldiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor me dijo, pero yo advertí antes de tiempo y cerraron sus oídos a mí. Oh, Maraba, Kindalaba, Soalai. Y en aquel momento el Señor me dijo, porque los jóvenes desmayarán.
como viene escrito en la palabra de Dios, en Amós capítulo 8, versículo 13, en aquel tiempo la doncella es hermosa y los jóvenes desmayarán de sed. Y 3 días, me dijo el Señor, estará el sol puesto en Estados Unidos y quemará a la humanidad. Y la tercera parte de la humanidad morirá ante mi juicio, y la tercera parte de los seres vivientes también. Y en aquel momento que el Señor me decía eso, me dijo, pero ahora observa, sigue observando donde vives, Río Grande, Oaxaca. Y yo seguía observando donde yo vivo. Solamente había quedado puesta en pie una iglesia que se llama Río de Agua Viva. Y yo veía solamente esa iglesia quedar en pie. Y el Señor me dijo, porque solamente dejaré mi iglesia. Y solamente dejaré esto, hijo mío. Y el Señor me lleva al cementerio y me muestra las tumbas. 2, 2, 8, 1. Y cuando el Señor me muestra aquellas tumbas, el Señor me dijo, observa, porque esto también quedará en pie. Y yo veía las tumbas quedar en pie. Las tumbas no se las había llevado el agua, aquellos cementerios. Y el Señor me dijo, pero solamente dejaré aquellas tumbas de los que han ido conmigo a mi presencia. Y mira lo que he puesto en aquellas tumbas, porque ellas también serán guardadas, porque también mi pueblo que ha muerto será guardado. Y yo vi en cada cementerio un ángel puesto. Oh, mi alma te bendice, Señor. Y yo le pregunto, Señor, ¿y por qué quedarán estas si no se las llevará al mar? ¿No se las llevará el agua? 2, 8, Y el Señor me dijo en aquel momento, 3, 9. no se las llevará porque es necesario que se cumpla mi palabra. Es necesario que se cumpla lo que está escrito. Que las tumbas se abrirán cuando yo venga por mi pueblo, cuando yo venga por mi iglesia. Es por eso que quedarán en pie. Mira, observa, porque he puesto un ángel en cada tumba, pero solamente de los que han muerto en mí y de los que están en mi presencia. Oh, mi alma te alaba. Es necesario, me dijo el Señor, para que se cumpla mi palabra. Cuando 2 juicios que recibirá la humanidad, las almas que caigan a este lugar después de mi juicio. Cuando la tierra se abra, caerán miles de almas. Y el Señor me mostró cómo la tierra se abre y enteros empiezan a caer al infierno. Y yo veía cómo iban cayendo las almas. Eran miles de almas. Y el Señor me dijo, observa el primer castigo que recibirán para los que caigan en este lugar en el día de mi juicio. Y yo veo cómo las almas caen y veo miles de demonios correr con lanzas. Y yo veía cómo se la enterraban de un oído y se la enterraban a lo más profundo de los oídos. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué lo harán? Este es el primer juicio. Porque ellos cerraron sus oídos a lo que yo hablé, a lo que yo advertí. Y este es el primer juicio que recibirán. Y observa el segundo juicio que recibirán. Y empecé a observar cómo iban demonios y empezaban a abrirle su boca y con un palo de fuego empezaban a metérselo por su boca. Yo veía cómo quemaba su lengua y quemaba su boca, todo su boca. Y el Señor me dijo, en aquel momento es el segundo castigo que recibirán, porque no solamente cerraron sus oídos a los que yo hablé, sino también hablaron en contra de lo que yo hablé, diciendo que era mentira. Pero mira, por hablar recibirán este castigo. Y el Señor me dijo, ahora te tengo que sacar de este lugar, hijo, porque tengo más cosas que mostrarte aún. En aquel momento que el Señor me dijo esas palabras, salimos de aquel lugar. Empezamos a ascender. Y en aquel momento llegamos a la tierra. Y empecé a ver aquel desastre que había quedado en el juicio del Señor. Y yo veo un sello de metal puesto en la mano del Señor. Y escuché como el Señor empezó a clamar a gran voz diciendo, porque el sexto sello fue abierto. Porque el sexto sello fue abierto ya. Porque el sello sexto fue abierto ya. Y ay de los moradores de la tierra.
Y en aquel momento el Señor me dijo, después de mi juicio, daré solamente un tiempo y yo me llevo a mi iglesia. Oh, mi alma te bendice, a mi presencia. Bueno, ya lo hemos escuchado de nuevo. El testimonio es aterrador. El testimonio es esclarecedor. Y yo pienso que es verdad. Yo sí creo en el testimonio de Diego Ortiz. Creo que Dios le está revelando la verdad en los últimos tiempos. Entonces tenemos que reflexionar y pensar si esta es la verdad. ¿A qué estamos jugando? Tenemos que estar preparándonos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ya muchos hermanos dieron la voz de alarma sobre la necesidad de acumular agua. El Señor multiplicará el agua que hayamos acumulado y Él nos ayudará. Su bendición estará sobre nuestras casas y nosotros estamos a bien con Él. Pero debemos proteger a nuestras familias. Y lo más importante, ponernos a bien con Dios. Mirar hasta el último rincón de nuestros corazones. Vivir unas vidas dignas del cielo, dignas de un Dios santo que es el que tenemos. Arrepentirnos cada vez que pecamos, cada vez que faltamos, aunque sea de la forma más inocente, entre comillas. Porque tenemos un Dios santo. Ese es el Dios que tenemos, santo. Ni tú ni yo podremos cambiar jamás a nuestro Dios, porque Él es santo y Él es el creador de las cosas. Nosotros, más bien, humildemente tenemos que aceptar cómo son las cosas, comprender la verdad y tratar de difundirla, porque mucha gente se perderá por la tibieza de la Iglesia. Porque esa Iglesia tibia ha estado jugando a jugar con el mundo. Ha estado jugando a celebrar cumpleaños, mientras los pecadores se van a los pozos del infierno, con la excusa, con el pretexto de que poco a poco iremos convirtiendo a los pecadores. Poco a poco iremos convirtiendo a los conversos, a los no conversos, y por eso vivimos entre ellos, y por eso aceptamos de buena gana cualquier pecado, aun a sabiendas de que nuestro Dios no lo acepta. De manera que el Señor nos ha mandado una advertencia ahora sí, clara, clarita, clara. Nadie podrá esconderse jamás de esta revelación. O la tomas o la dejas, pero ya no podemos seguir jugando. Esa es la hora del fin. Esta es la hora del fin. Bendiciones, hermanos. Que Dios os bendiga.